partes de la palabra de Dios que son un poco más complejas, nos van a parecer confusas, pero es mensaje de nuestro Dios que lo preservó hasta nuestros días para que nosotros a través del conocimiento de ello pudiéramos crecer, pudiéramos ver su poder, aprender más de su providencia, aprender más acerca de su justicia. Vamos a seguir ajustándonos acá. Tengo tantos botones alrededor de mi cuerpo allí, disculpen. Ahora sí tenemos audio completo, muchas gracias. Asistencia técnica hoy está muy top. Este capítulo, como les decía, pues nos puede parecer a nosotros complejo. Como digo, no todo lo vamos a recordar ni luego a recitar de memoria, pero creo que hemos aprendido grandes lecciones. Y en este otro capítulo que vamos a iniciar, que se encuentra en nuestro hermoso libro de Daniel, el capítulo 8, vamos también a aprender grandes cosas juntos, que Dios así lo permita en su maravillosa providencia. Vamos, hermanos, a hacer la lectura de este capítulo. Vamos a leer el capítulo 8, versículos 1 y 2, por favor, para iniciar con nuestra primera lectura. Daniel 8, vamos a ubicarnos en el capítulo 8 de Daniel. Y aunque citen otros lugares, siempre mantengamos algo allí, un marcador, algo en el 8, porque vamos a estar volviendo constantemente allí. Alguien, por favor, 8, 1 y 2 de... Durante el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión, después de la que ya se me había aparecido. En esta visión me encontraba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Elam, de pie junto al río Ulai. Bien, muchas gracias, hermanos. Recuerden lo que hablamos acerca del orden de los libros. Los capítulos 7, 8 y 5, en ese orden, establecen una porción de orden cronológico para los capítulos que comprenden el libro de Daniel. Daniel, en el punto y momento del capítulo 8, tenía unos 63 años de edad. 73 años de edad, como se ve a continuación. Les traje un cuadro allí. Yo espero que se vea lo suficientemente bien. Esto es una maravilla, definitivamente. Note, la edad promedio de Daniel, cuando llegó o fue llevado a Babilonia, estaría entre los 15 o 17 años. Vamos a tomar como referencia que tendría 17 años. Si el reinado de Nabucodonosor fue de 43, si el reinado de Evil-Merodach de 2 años, el de Neriglissar de 4, el de Labas-Marduk de 1, el de Nabonido de 3 y el reino compartido Nabonido y Belsasar de 3 años más, tendría unos 73 años aproximadamente. Repito, en este punto de la revelación del capítulo 8. Daniel, vivió sin duda un periodo de los más turbulentos de la historia judía y toda su vida había sido necesariamente solitaria. Sufrió el cumplimiento de una profecía pronunciada por Isaías cuando informó al rey Ezequías lo siguiente. Isaías 39, los versículos 6 y 7. Isaías 39, los versículos 6 y 7. Vamos allá, por favor, y hagamos esta lectura sin perder de vista el capítulo 8 de Daniel. Isaías 39, versículos 6 y 7. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en su palacio, todos los tesoros que sus antepasados han acumulado hasta ahora, serán llevados a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al desierto. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Amén. Hermanos, Daniel fue castrado cuando fue llevado a Babilonia y fue luego puesto al cuidado del jefe de los eunucos, Daniel capítulo 1, versículo 3. En consecuencia, él no tuvo esposa, no tuvo hijos. La preocupación de toda su vida
estaba centrada y enfocada absolutamente en el pueblo o nación de Dios, a quien Dios había elegido de entre todos los pueblos y naciones sobre la base o el fundamento de la fe de Abraham. Daniel había sido elegido y bendecido con esa elección por Dios para dar a conocer, para introducir a partir de la profecía al Cordero Pascual, que siglos después sería sacrificado por el pecado y en beneficio de todas las naciones o de todos los pueblos, como diría este libro. La preocupación de él constantemente fue la de ver a los hijos de Dios, a los santos de Dios, al pueblo de Dios, volver a comprometerse con Jehová, porque de eso dependía también que ellos pudieran volver a su tierra y reconstruir el templo, y que la idolatría que había destruido completamente Nabucodonosor, rey de Babilonia, no volviera nunca más a ser parte de sus vidas. Como mostraría la conclusión de este capítulo, la visión que de Daniel fue tan abrumadora, diríamos hoy tan intensa, tan fuerte, que dice el versículo 27, que él quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días. Así que cuando usted queda con ese rostro de confusión, de esto se está complicando, de hay una parte allí que tengo que volver a leer y comprender, pues aún así le habrá ido mejor que a este hombre que al recibir la visión todo para él fue muy confuso. Para nosotros es más fácil que vemos los eventos que ya han acontecido. La posición en la que estaba Daniel, que como dije en la primera sesión, tenía que mirar hacia el futuro, pero habría un punto desde el cual ya no podría imaginar cómo serían las cosas, porque esas personas ni siquiera habían nacido y Dios le estaba revelando detalles muy específicos y poderosos sobre ellos. Bien, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar acerca de el carnero y el macho cabrío. La visión de Daniel, según este capítulo, comenzó con la aparición de un carnero, y vamos a tomar en cuenta, vamos a ir un momento atrás y tomar en cuenta la ilustración que tenemos allí, una ilustración aproximada, recuerde, para tratar de distinguir a un animal del otro. Y dice que después de que vea este carnero y ve todo lo que él está haciendo, aparece entonces un macho cabrío. La visión la habrá recibido Daniel aproximadamente en el año 550 antes de Cristo, y por lo tanto antes de el ascenso y al poder y de las acciones de este carnero o de esta nación o de este rey representado por el carnero. Pero el macho cabrío, que en este caso voy a adelantar desde ya, que nos referimos a Alejandro Magno, a quien ya hemos mencionado, el griego, entró este macho cabrío en escena muchísimo tiempo después, en el año 336, es decir, un periodo aproximado de 214 años después de que entró primero el carnero que representaba a Medo-Persia y a su rey. Hermanos, que Daniel pudiera tener esta información y que todos los detalles que muestra en esta profecía y en las demás se cumpliera cabalmente al pie de la letra, nos muestra que la profecía predictiva que encontramos en la Biblia y su cumplimiento preciso y exacto en la historia es la evidencia más fuerte y alta de la revelación divina. ¿Por qué? Como sabemos, ningún simple hombre, en ausencia de una serie de circunstancias que surjan naturalmente y que provoquen otras circunstancias, puede informar sobre eventos futuros. E incluso, aunque hiciera algún tipo de cálculo y tuviera, como decimos a veces, la suerte de que las cosas se dieran más o menos en la línea que él había supuesto, aún ese hombre depende de seguir teniendo suerte, entre comillas, recuerda que la estoy entrecomillando, en todas las demás circunstancias y puntos de su suposición. Ahora, el estudiante serio de la Biblia, el estudiante aplicado de la Escritura, estará vitalmente interesado
en observar las profecías de este capítulo y luego ver los cumplimientos históricos de esas mismas profecías que comenzaron a cumplirse, algunas de ellas hasta 200 años o más de 200 años después. Bien, vamos al texto, versículos 1 y 2. Dicen el año tercero del reinado del rey Belsasar, es decir, después del sueño que Daniel vio, según se informa, en el primer año de Belsasar. Recuerde el capítulo 7. Dice, vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa. Vi en visión. Él no estaba dormido, no estaba soñando, como ocurrió con la visión relatada en el capítulo 7. En cambio, dice directamente que tuvo esta revelación o tuvo esta visión. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente aquí es si Daniel, cuando habla de estaba en Susa, en esa ciudad, se refería a que estaba físicamente allí o que en visión se vio allí en Susa. Bueno, otra vez, hay un grupo de estudiosos, hay un grupo de maestros y predicadores que creen que Daniel se refería a que estaba, a través de la visión estaba presente en Susa, solamente a través de visión. Y otros creemos que podía estar personalmente allí. ¿Por qué creemos esto? Bien, en primer lugar, hermanos, porque dice el versículo 27 que después que él se recuperó, él comenzó a atender los negocios del rey. Fíjese, estamos en el capítulo 8, volvemos siempre al capítulo 8, versículo 27. Ahora, unos 6 años después, justo antes de la terminación del reinado de Belsasar, ese mismo rey Belsasar dice que no conocía a Daniel. Incluso tuvo que acercarse la reina, la hija de Nabucodonosor, el abuelo de Belsasar, tuvo que acercarse y decirle, hay un hombre llamado Daniel. Ese hombre sí puede revelarte todo porque él hizo esto y esto y esto y esto. Él sí tiene un poder como de los dioses para poder dar a conocer una correcta interpretación. Y cuando se presenta, Daniel 5:11 al 12, ¿no? Y cuando se presenta Daniel ante Belsasar, este rey le dice, versículo 14, estoy en Daniel 5:14, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. Así que hasta allí podemos concluir que en ese momento a Daniel no se le había encomendado o encargado realizar ningún negocio bajo la dirección, por lo menos personal, de Belsasar. Pero dado que el versículo 27 del capítulo 8 dice que después de él haber quedado muy afectado en su salud, después de la visión, con los días pudo recuperarse y pudo nuevamente, dice, atender los negocios del rey, existe la clara posibilidad, la razonable posibilidad de que aunque Belsasar no conocía personalmente a Daniel, no tenía que conocerlo, su padre Nabonido pudo haber destinado a Daniel, el padre de Belsasar, Nabonido, pudo haber encargado a Daniel de negocios del imperio o del reino en aquella ciudad, que no es obviamente Babilonia, sino que estaba ubicada en la provincia o en el palacio de Elam. Tener a Daniel, como era Daniel, como un representante altísimo del gobierno allá en Susa, era definitivamente muy apropiado. Ciertamente las circunstancias predominantes indican que en algún momento, después de la muerte de su principal protector Nabucodonosor, Daniel había sido removido de cualquier puesto alto o cargo en Babilonia. Por decir lo mínimo, Daniel ahora sería, según nuestro contexto, un encargado de asuntos del gobierno, pero en otra ciudad, en este caso en Susa. Ahora, hermanos, por favor, vamos a hablar acerca del surgimiento o la predicción de que surgiría un guerrero, también un gobernante de las naciones, que se llamaría Ciro, y se va a describir su llegada a través de lo que dice el versículo
3. Ya pensamos que Daniel sí estaría en Susa, estaría atendiendo negocios del imperio, allí recibe la visión. ¿Qué visión recibe? Vamos por favor a leer alto y claro, les agradezco el versículo 3. Alcé los ojos y vi aquí un carnero que estaba delante de Dios. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, no era más alto, uno era más alto que el otro, y el más alto creció. Bien, el carnero es una oveja macho con 2 cuernos que los usa para golpear a otros. Nos puede golpear a nosotros, los seres humanos, o a otros animales domesticados. Este animal es especialmente común entre los pueblos pastoriles o pastorales. Los cuernos del carnero que vio Daniel dice que eran grandes, o sea, altos, pero dice que uno de ellos era más alto que el otro. Y esto seguramente debería recordar o debería recordar al estudiante aquí presente y los que nos acompañan por la transmisión que había una bestia que tenía 10 cuernos y luego dice que tenía otro cuerno pequeño que salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Daniel 7:8. Allí habla de un cuerno pequeño, en este caso acá habla de un cuerno más alto que el otro. Vamos al versículo 4, por favor, para seguir viendo qué va pasando, qué le va revelando Dios a Daniel. Y vi que el carnero haría con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de sus poderes. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Amén. Este carnero era particularmente activo, hermanos. Ningún animal, quizás ningún animal domesticado para especificar, era capaz de plantarle cara, ya que dice que se movía hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur, en 3 direcciones diferentes. Ahora, este carnero con los 2 cuernos definitivamente prefiguraba el repentino ascenso del imperio mundial medo-persa, es decir, el segundo de los grandes reinos que se levantaría, o reinos mundiales, que se levantaría antes de llegar el reino de Dios. Recuerde, lo que está queriendo decir, hermano, y volvemos a repasar, lo que nos están enseñando estos capítulos, si no recordamos todos los detalles, esto será suficiente. Este capítulo 7, este capítulo 8 y luego los detalles que veremos en los capítulos 10 y 11 tienen que ver con, vendrán estos poderes mundiales, este primero, este segundo, este tercero y este cuarto. Estos harán esto, harán aquello. Dios está diciendo, ya yo sé que van a hacer esto y yo me encargaré de hacer justicia y luego a cada uno castigaré y pondré en su lugar. Y luego de haber pasado toda la gloria de estos 4 reinos en los días del último, yo levantaré ese reino que he venido prometiendo desde la antigüedad. Un reino que no será jamás destruido y que también va a llenar toda la tierra. Ese es el punto de estas profecías. Solo que aquí estamos en seminario para todavía dominar detalles de ellas. Pero la verdad básica es esa y es una verdad que todos podemos comprender perfectamente. Se levantarían estos poderes. Dios especifica qué iba a pasar para demostrar cómo Dios tiene ese preconocimiento de todo, como no lo puede tener ningún otro ser en el universo. También demostrando que Él tiene el control, porque dice qué va a pasar y dice qué decide Él sobre cada uno de ellos y que luego desaparecerán y nunca más se levantarán, porque ahora habrá un reino mundial que es el que se va a encargar de llenar toda la tierra. Bien, entonces aquí tenemos en esta profecía específica, estamos hablando en primer lugar del segundo de los imperios mundiales, el imperio de 2 pueblos que se unieron para poder conquistar los pueblos alrededor y más allá para convertirse en el nuevo poder mundial. ¿Quiénes? Los segundos de la lista, los medopersas. Luego dice que tenía un cuerno alto y que sobresalía mucho, y ciertamente esto representaría
dentro de la bestia o en la descripción de la bestia a un rey dentro de ese imperio. ¿Y quién más que, si recordamos los dos nombres de los cuales hablamos en capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo donde muere Belsasar, alguien toma el reino. Y este es Darío, dice allí en Babilonia. Pero sabemos que el que dirigió la invasión y el que preparó la estrategia de invasión fue Ciro, que era persa. Entonces tenemos allí los dos cuernos y tenemos uno más alto que otro porque también Ciro fue creciendo en importancia y en poder en este imperio medo-persa. Aproximadamente, hermanos, un siglo y medio antes de que naciera y ascendiera Ciro de esta manera, Dios, hermanos, ya sabía que él iba a nacer y lo que iba a hacer. Note lo que dice la palabra en Isaías. Vamos a este profeta, sin dejar, hermanos, una marca, algo allí en el capítulo 8 de Daniel. Isaías, capítulo 44. Vamos allá un momento, por favor. Isaías 44, los versículos 24 al 27. Isaías 44, los versículos 24 al 27. Jehová, no desde el bien, no Jehová, lo hago todo, siendo todos de los que toda tierra conmigo, que les hago las señales de los caminos, esto a los amorosos, que hago volver atrás a los sabios, desvanezco su sabiduría. Hasta el 27. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de su mensajeros, y dice a Jerusalén: serás habitada y las ciudades de ciudad reconstruidas serán, sus ruinas reedificadas. Dice a las profundidades, caos y a los ríos a este. Amén. No es de extrañar entonces que si vamos ahora mismo, y les pido por favor, Esdras 1, 1 al 3, esa profecía de Isaías que menciona específicamente a Ciro, que dice que su pueblo va a volver a casa, que dice que su pueblo va a reedificar, que el templo va a volver a ser construido. Mire lo que dice Esdras 1, 1 al 3. ¿Se cumplió eso o no se cumplió? Vamos a ver, por favor. Esdras 1, 1 al 3. ...150 años antes de que naciera Ciro, se dio esta profecía de Isaías 44. Ahora veamos el cumplimiento de ella. Esdras 1, 1 al 3, por favor. El primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Aquí tenemos, hermanos, lo que 150 años se había dicho, y quién lo iba a hacer, y cómo lo iba a hacer, y cuál iba a ser el resultado. Aquí tenemos su cumplimiento. De hecho, en cuanto a lo que fue hablado por boca de Jeremías, si vamos a Segundo de Crónicas 36, 22 y 23, Segundo de Crónicas 36, 22 y 23, ¿qué nos dice la palabra? Por favor, Segundo de Crónicas 36, versículos 22 y 23. Año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, cual hizo pregonar de
palabra y también por escrito por todos sus reinos de tierra. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Judá. Gloria sea a nuestro Dios. Muchas gracias, hermana. ¿Qué le parece? Este rey pagano también reconociendo al único y verdadero Dios y diciendo que él no puede hacer otra cosa que someterse a su voluntad y cumplir con su designio, con su profecía. De hecho, hermanos, hay un registro curioso porque Flavio Josefo, ¿recuerdan? Nuestro historiador favorito, el historiador judío que trabajaba para Roma, nos dejó muchos detalles sobre estas cosas, lo que a veces no encontramos en la Biblia. Históricamente él lo registra y complementa el registro bíblico en ese sentido, entiéndase. Josefo escribió, escuche, Ciro sabía esto al leer el libro que Isaías dejó escrito. Esto fue predicho por Isaías 140 años antes de que el templo fuera demolido. En consecuencia, cuando Ciro leyó esto y admiró el poder divino, un ferviente deseo y ambición se apoderaron de él para cumplir lo que estaba escrito. Así, hermanos, la providencia de Dios prevaleció al hacer que Ciro, un rey pagano, animara a los judíos y les ayudara para que regresaran a Jerusalén con el encargo de reconstruir el templo de Dios, tal como se había profetizado a través de Isaías. Bien, hemos hablado entonces de el surgimiento del imperio medo-persa, el que vino después de Babilonia, específicamente de que este venía con dos cuernos, estos dos gobernantes representativos de su pueblo, pero uno más sobresaliente. De hecho, ese uno es Ciro, el persa, a quien Dios encomienda que use su poder, use su autoridad dada por Dios para enviar a su pueblo de regreso a su tierra y que reconstruyeran el templo. Y esto precisamente, según Esdras, según Segundo de Crónicas 36, se cumple. Y ahora Josefo nos dice, y no fue una casualidad, es que él leyó la profecía y se quedó tan sorprendido de que con 140 años, dice Josefo, de anticipación, Dios supiera que iba a nacer un hombre que se iba a llamar Ciro, que iba a ser un gobernante con el poder suficiente para hacer que el pueblo que había sido hecho cautivo por otro imperio, ahora volviera a casa y empezaran a reconstruir el templo de Dios. Providencia de nuestro Dios. Ya vimos eso. Ahora veamos la predicción del surgimiento de otro imperio mundial, con énfasis también en un líder destacado de ese imperio mundial, Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Vamos a volver a Daniel 8 y vamos a leer por favor los versículos 5 y 6. 5 y 6 de Daniel 8, por favor. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vi hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río. Corrió contra él con la furia de su fuerza. ¿Qué les parece? Ahora entendemos un poquito mejor la portada y estamos viendo allí, por eso es que vemos a ese macho cabrío atacando al carnero sin tocar el suelo, porque así dice la profecía. Y aquí tenemos una predicción acerca de cómo surgiría el imperio griego, liderado, dice, tenía esa bestia esta bestia sí tenía un cuerno sobresaliente. Entonces estamos hablando de un rey destacado, estamos hablando de alguien muy popular, muy famoso, muy poderoso. Y si hablamos del imperio griego, el hombre que lo hizo posible, y no es otro que Alejandro Magno. Primero nos habla del surgimiento de Ciro, y cuando ese imperio está en su apogeo, cuando ese imperio está intimidando
a las demás naciones y se siente fuerte, poderoso, intimidante. Entonces Dios permite que se levanten los griegos. Y ahora los griegos dicen, ya está bueno de estar bajo el dominio de estos señores. Esto se va a acabar. Si ellos acabaron con Babilonia, nosotros podemos acabar con ellos. Así que entonces los griegos atacan a los medopersas y los vencen. Claro, allí, hermanos, hay otra vez detalles e historia que no vamos a detallar aquí, pero llegó el imperio griego a derrocar al imperio medo-persa. Mire que respecto a esto de cómo está uno gobernando y está fuerte y poderoso y luego viene el otro y le da ese golpe mortal, tenemos que entender que eso no fue inmediato. Es decir, no era que estaba Ciro en todo su apogeo como rey y vino Alejandro Magno y lo mató. No, porque entre uno y el otro pasaron muchos años. Para darles una explicación, Ciro asciende al poder y reina entre el 559 y el 530 antes de Cristo. Entre el 559 y el 530, ¿sí? En cambio, Alejandro Magno reina entre el 336 y el 323 antes de Cristo. Un reinado personal de 13 años y el de Ciro fue de unos 30 años más o menos. Por tanto, hay un periodo de 193 años entre la muerte y el final del reinado de Ciro y el comienzo del ascenso y reinado de Alejandro Magno. Pero aquí se nos representa como que hubiera sido un acto del momento. Aquellos que lean este capítulo, como en el caso de todos los capítulos que componen el libro de Daniel, deberíamos quedar particularmente impresionados por el hecho de que la única manera de explicar las revelaciones de Daniel aquí y en otros lugares de ese libro es sobre la base de que es un hombre inspirado por Dios. No había manera de que él supiera todas estas cosas con ese detalle si no se lo dio a conocer Dios. Y eso que es algo que niegan muchos liberales, incluso dentro de la iglesia del Señor, pero la historia, la verdad, se mantiene en pie independientemente de quién quiere ponerse o no del lado de ella. Un relato del reinado de Alejandro está registrado gráficamente en un libro que, aunque no era inspirado, pretendía serlo probablemente, o era un libro histórico entre los judíos. No sabemos exactamente quién lo escribió, no sabemos exactamente en qué circunstancias decidió escribir este libro, pero qué bueno que lo hizo, porque aunque no es un libro inspirado, registra datos históricos, eventos y personajes que lo que hacen es corroborar lo que la Biblia había profetizado. Mire, ese libro se llama Primera de Macabeos. No se asusten. Repito, no es un libro inspirado, pero yo puedo escribir un libro donde hable de eventos históricos, lugares geográficos, diciendo la verdad. No tengo que estar inspirado sobrenaturalmente. Entonces, Primera de Macabeos, aunque algún grupo religioso lo considera un libro inspirado por Dios, no lo es. No voy a explicar por qué, porque no está dentro del alcance de nuestro tema ni en nuestro tiempo, pero vamos a usarlo hoy varias veces simplemente como un libro histórico sobre Primera de Macabeos, porque Segunda de Macabeos ya es otra historia. Primera de Macabeos dice lo siguiente, y va a estar en Primera de Macabeos 1:1 al 9. Recuerda que todo esto va a quedar luego en el material. Leo. Y sucedió que después de que Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, que salió de la tierra de Quitim e hirió a Darío, rey de los persas y medos, sucedió después de haberlo herido que reinó en su lugar en tiempos antiguos sobre Grecia, y peleó muchas batallas y ganó muchas fortalezas, y mató a los reyes de la tierra, y fue hasta los confines de la tierra, y tomó despojos de una multitud de naciones. Y la tierra estuvo tranquila ante él, y fue exaltado, y su corazón se enalteció, y reunió un ejército sumamente fuerte, y gobernó sobre países y naciones y principados, y se hicieron tributarios a él. Y después de estas cosas cayó enfermo, y percibió que debía morir, y llamó a sus siervos que eran honorables, que habían sido criados con él desde su juventud, y les dividió su reino mientras aún estaba vivo. Y Alejandro había reinado 12 años, y murió, y sus siervos gobernaron, cada uno en su lugar. Bien,
Pero no solamente va a hablar de Alejandro, el griego, el macedonio, el grande, en los versículos 5 al 6, sino que nos va a dar más detalles de su surgimiento en los versículos 7 y 8. Vamos a leer el 7, por favor. Versículo 7. Leonique llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Una observación que ya hemos hecho, pero debemos reiterar aquí, y es que lo anterior es en realidad una profecía, es realmente y verdaderamente una profecía del ascenso de Ciro y el imperio medo-persa, al que siguió unos 150 años después el ascenso de Alejandro Magno en el 336 y hasta, en el caso de Alejandro, hasta el 323 cuando muere. La profecía, hermanos, aquí es notable, es poderosa. O sea, hermanos, el libro de Daniel es un libro que demuestra de manera contundente que esto no fue escrito por vagos, que esto no fue escrito por personas sectarias que querían inventarse una religión. No, realmente aquí está la mano de Dios. Está la mano de Dios revelando todas estas cosas. Solo se puede explicar sobre la base de que este hombre estaba inspirado por el creador del universo. Versículo 8, por favor. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Bien, dice que este macho cabrío era poderoso. Bueno, ya vimos cómo derrotó a la otra bestia poderosa, pero en su mejor momento dice que su cuerno fue quebrado. ¿Y quién era el cuerno? Notable, grande y único. Hasta ese momento, Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Y para ilustrar, Primera de Macabeos, vamos a citarlos nuevamente, dice lo siguiente. Y sucedió que después de que Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, que salió de la tierra de Quitim e hirió a Darío, Asuero o Jerjes, rey de los persas y medos, sucedió, después de haberlo herido, que reinó en su lugar en tiempos antiguos sobre Grecia, y peleó muchas batallas y ganó muchas fortalezas y mató a los reyes de la tierra, y se enalteció, pero luego, dice al final, enfermó y percibió que debía morir. ¿Qué le pasó a Alejandro? Estaba muy joven, hermanos, muy, pero muy joven, tenía 33 años se calcula, y de pronto le dio una fiebre extraña y murió. Quizá el más grande estratega militar o conquistador de la historia termina muriendo de una forma tan común y corriente que podríamos decir que hasta fue humillante que muriera así y no en batalla. Según lo anterior, el relato histórico muestra que Alejandro murió de una muerte natural. Como dijimos, en aquella época, hermanos, no era tan difícil que alguien muriera por algo que hoy vamos y nos tomamos una pastilla, nos ponemos una vacuna y pasamos sin ningún problema. Incluso con alguna planta nos hacemos un té y nos recuperamos. Pero en ese tiempo, sin tener esos conocimientos medicinales, sin tener una farmacia adecuada, los hombres morían a veces de cosas que hoy no sería un motivo de muerte. Y todos se pusieron, hablando de sus servidores, diademas después de que él, es decir, Alejandro, muriera, y así lo hicieron sus hijos después de ellos muchos años, y multiplicaron los males en la tierra. Aquí se refiere a aquellos que heredaron entonces el trono de Alejandro, porque él era uno solo. Pero luego, cuando él muere, dice la Escritura que en su lugar quedan no uno, sino 4 reyes. Estos eran sus 4 generales de confianza. Pero antes de esos reyes, y no sé si usted lo sabía, antes de que ellos ejercieran como reyes, cada uno en una región, porque
dividieron el imperio en 4 regiones, como vamos a ver. Antes de eso, dice que Alejandro Magno, y esto lo estamos tomando del libro Alejandro el Grande y su época de Agnis Sabil, dice él, justo antes de su muerte, Alejandro había entregado su anillo de sello a Perdicas, que tras su muerte, Perdicas convocó una reunión que todos estuvieron de acuerdo con su sugerencia de que hasta el nacimiento del hijo de Roxana no se podría tomar ninguna decisión irrevocable con respecto al futuro. Que si el bebé fuera un niño, era probable que el pueblo macedonio lo eligiera como el heredero legal al trono. Agnes Sabil informó además que después de un periodo de tiempo y con considerables ambiciones de poder, el imperio fue repartido de la siguiente manera. Esta es la primera repartición. Egipto fue asignado a Ptolomeo. Capadocia y Paflagonia fueron asignadas a Eumenes. Tracia fue asignada a Lisímaco. Siria y Babilonia fueron asignadas a Seleuco. Licia, Panfilia y Frigia fueron asignadas a Antígono. Macedonia fue asignada a Antípatro. Y Caria fue asignada a Casandro, hijo de Antípatro. La repartición entre los 7, eso sí, no duró mucho. Después de unos 22 años de rivalidades y luchas, el imperio de Alejandro Magno entonces se volvió a dividir o repartir, pero esta vez entre 4 generales que eran populares, victoriosos, de la siguiente manera, y es lo que normalmente se nos cuenta en la historia de manera resumida, que Casandro recibió Macedonia y Grecia, que Lisímaco recibió Tracia y gran parte de Asia Menor, que Seleuco recibió Siria y la vasta región del este, y Ptolomeo recibió Egipto. Bien, se cumple entonces la profecía cuando es quebrado este gran cuerno, pero en su lugar salen 4 cuernos. Estos cuernos son los herederos de Alejandro, que son los que finalmente establecen sus dinastías. Entonces, cada uno de estos reyes va a ir colocando a sus hijos en estas regiones. Por eso es diferente a la primera repartición. En la primera repartición estuvieron como 22 años rigiendo cada uno, pero estaba más fragmentado el imperio, y además no hubo esa sucesión de linajes que sí se dio con el caso de los 4 generales. Ahora vamos a leer, por favor, los versículos 9 y 10. Avancemos a los versículos 9 y 10, por favor, de Daniel 8. Uno de ellos salió que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército, parte del ejército de las estrellas que somos tierra. Bien, interesante pasaje, versículos 9 y 10. ¿Qué pasa aquí? Dice, y ¿de uno de ellos qué? De uno de los 4 cuernos que habían salido después de que fue quebrantado el primer cuerno. De uno de los 4 salió un cuerno pequeño. Es decir, si los 4 generales se repartieron esas tierras, comenzaron a gobernar y comenzaron a poner sus descendientes, lo que está diciendo aquí la profecía es, bueno, un descendiente de uno de esos generales, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dice, creció mucho al sur. Hermanos, aquí históricamente se está refiriendo a un descendiente de Seleuco. A ese linaje le llamaban los Seleucidas. Ellos estaban, recuerden, en la parte norte de Israel, allá en Siria. Y este hombre, Antíoco Epífanes, hermanos, era terrible. Este hombre estaba loco. Este hombre era un psicópata, y odiaba muchísimo a los judíos. Y por eso dice, fue engrandeciéndose, fue tomando pueblo, incluso llegó a atacar al sur. Hermanos, él quería apoderarse de Egipto. De hecho, atacó a Egipto en varias ocasiones. También se fue al oriente, a Elam y Armenia. ¿Recuerdan Elam? Donde está Susa, donde estaba
Daniel, pues hasta allá quería extender, que sería, como decir así, yendo, si tenemos el mapa así, tenemos, lamentablemente no agregué un mapa, si tenemos en el mapa aquí delante a Palestina, Elam entonces estaría para acá. Él venía de acá del norte, quiso dominar Palestina y Egipto hacia el sur, pero también quería ir hacia acá, hacia Babilonia, hacia esos pueblos de allá. Dice que se engrandeció en gran manera. ¿Y por qué lo dice? Porque la historia, hermanos, también atestigua que este hombre estaba tan complacido consigo mismo, se creía tan poderoso y tan superior a los demás, que se creía un Dios. Y él exigía que lo trataran como a Dios. De hecho, él, en lugar de Antíoco Epífanes, él se hacía llamar a sí mismo Theos Epífanes, que sería Dios manifiesto o Dios manifestado. ¿Qué le parece? Los judíos se burlaban de él, obviamente, y lo despreciaban, y en vez de Epífanes le decían Epímanes, que significa el loco o el insensato. ¿Y a quién atacaría él? Dice, se engrandecería hasta el ejército del cielo. Ahora bien, ¿quién o qué era el ejército del cielo? La palabra ejército, dependiendo de su uso en una frase u oración, puede denotar, ¿cómo se dice? Etimológicamente, alguien que recibe o entretiene. Pero el significado común de él es un gran número o una gran multitud. La expresión el ejército del cielo se usa a través de todo el Antiguo Testamento, algunas veces haciendo referencia a las estrellas, a los astros, y en otras ocasiones a los ángeles. En otras ocasiones incluso se ha comparado a la descendencia de Abraham, que se dice que iba a ser tan grande como las estrellas o el ejército del cielo, dice el hebreo en su texto original. Por lo tanto, a partir de este fondo, hermanos, uno puede concluir justificadamente que el ejército del cielo aquí eran los santos de Dios, o los judíos fieles de la época de Antíoco IV Epífanes. Este hombre se iba a ensañar con el pueblo de Dios, iba a crecer hasta la tierra gloriosa. La tierra gloriosa era definitivamente en ese momento Palestina, Jerusalén, el templo, y él iba a atacarlos e iba a matar a muchos, iba a tratar de contaminar la religión judía, los despreciaba y trató también de lograr que los mismos judíos se atacaran a sí mismos y se autodestruyeran. Vamos a verlo en los versículos 11 y 12, por favor. Versículos 11 y 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Mire que dice que iba a tener conflicto con el príncipe de los ejércitos. Y si leemos la frase hasta allí nos preguntamos quién es. Bueno, algunos comentaristas dicen, si el ejército son los judíos, el pueblo de Dios, el ejército de Dios en la tierra en ese tiempo, entonces, ¿quién sería el príncipe de ese ejército? Bueno, el príncipe de ese ejército será Dios. Y dicen, aquí se estaría refiriendo a Dios. Pero hermanos, ¿podrá un simple mortal atacar a Dios, pisotear a Dios, humillar a Dios? No. Entonces no parece razonable concluir que aquí se refiere a Dios. Más bien, el príncipe del ejército de Dios tendría que ser su líder espiritual. ¿Y quién sería el líder espiritual? Si no había en ese momento un profeta, si no había en ese momento alguien designado directamente por Dios, si no había un rey elegido por Dios que estuviera gobernando el pueblo, ¿quién tendría que ser el líder espiritual? Cuando se juzgó a Jesús, ¿quién dirigió todo eso? ¿Quién dirigió el juicio de Jesús? ¿Alguien recuerda quién tomó la declaración de Jesús?
Y cuando Jesús reconoció ser el Hijo de Dios, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? A la muerte. ¿Quién fue ese? El sumo sacerdote. Así que nos parece que aquí está haciendo referencia a él. Y ahí sí tendría sentido. Porque dice la historia que en ese momento estaba de sumo sacerdote o de líder de los sacerdotes y por lo tanto líder espiritual del pueblo, se suponía, Onías III. Y Antíoco no quería saber nada de Onías porque Onías obviamente era un defensor de la religión judía. Entonces vino Jasón, el hermano de Onías, y queriéndose aprovechar de eso, le dijo a Antíoco, mira, yo no tengo problema con tus creencias ni con abandonar las mías. Yo te puedo pagar y tú me pones en el puesto de mi hermano. Porque, bueno, acá por religión tiene que ser él. Pero si tú me pones, todos los demás se tienen que adaptar a eso, tienen que acatar eso. Y a Antíoco le pareció muy bien, así que colocó a Jasón en ese puesto. ¿Qué le parece? Josefo lo explica de esta manera. Cito a Flavio Josefo. Y los hijos de Tobías tomaron partido por Menelao, a quien Antíoco nombró más tarde como sumo sacerdote en lugar de Jasón. Es decir, antes de entrar ahí, olvidé decirles que está Onías, que era el que debía ser sumo sacerdote por derecho, el príncipe de los ejércitos. Pero Antíoco lo quita para poner a Jasón, el hermano de él, porque le ofreció dinero para estar allí. Pero Menelao era el otro hermano de estos dos. Y este vino y ofreció más dinero que Jasón. Entonces, como dice aquí Josefo, lo terminó poniendo a él. Mire cómo estaba esto. No importaba si calificaba o no. Importaba si estabas bien con Antíoco. Pero la mayor parte del pueblo ayudó a Jasón. Y de ese modo Menelao y los hijos de Tobías se angustiaron y se retiraron a Antíoco y le informaron de que deseaban abandonar las leyes de su país y la forma de vida judía según ellas y seguir las leyes del rey y la forma de vida griega, por lo que le pidieron permiso para construir un gimnasio en Jerusalén. Y cuando él les dio permiso, también ocultaron la circuncisión de sus genitales para que incluso cuando estuvieran desnudos pudieran parecer griegos. Aquí se refiere a que, si ustedes han visto han tenido la incomodidad de ver las imágenes de las esculturas griegas o de las pinturas que se refieren a los Juegos, por ejemplo, olímpicos, los Juegos de Corinto, etc. Los griegos practicaban estos deportes sin ninguna pieza de ropa encima. Debido a eso, los judíos no participaban, obviamente, de este tipo de deportes. Bueno, estos corruptos le ofrecieron a Antíoco, mira, si yo dirijo al pueblo, voy a construir un gimnasio y ahí vamos, todos los que no estamos de acuerdo con eso de tener que guardar esa antigua ley obsoleta, vamos a poder participar de juegos o de ejercicios. Y entonces dice que fueron tan, hermanos, paganos estos judíos en su manera de pensar, que incluso hasta donde pudieron se practicaron cirugías para que no se notara que se habían circuncidado. Wow. Josefo, hermanos, se basó en al menos dos fuentes de información para concluir esto, los dos libros de Macabeos. Cada autor escribió sobre las acciones salvajes de este rey Antíoco Epífanes. Sin embargo, pues uno lo hizo más como historiador, siendo bastante serio en su redacción, Primera de Macabeos, y el otro lo hizo más como para promover ciertas ideas o ciertas doctrinas, así que ese libro no tiene en realidad valor histórico. Me refiero al Segunda de Macabeos. Ahora, mire lo que dice Primera de Macabeos referente al curso sin ley de Antíoco Epífanes y cómo podemos conocer aún más a este rey loco. Dice Primera de Macabeos 1:10 al 64, pero cortando mucho del contenido. Y salió de ellos Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, y entró en Egipto con una gran multitud e hizo la guerra contra Ptolomeo. Recuerda que el cuerno pequeño había crecido hacia el sur, Egipto. Y Antíoco, después de haber herido a Egipto, subió contra Israel y Jerusalén con una gran multitud y entró presuntuosamente, es decir, con arrogancia, en el santuario y tomó el altar de oro y el candelero
y todo lo que le pertenecía y la mesa del pan de la proposición. Y después de 2 años completos, el rey envió a un principal colector de tributos y les habló palabras de paz con sutileza, y cayó sobre la ciudad repentinamente e hirió muy duramente y destruyó mucho de Israel, y tomó los despojos de la ciudad y derribó sus casas. Y el día 15 de Quisleu construyeron una abominación desoladora sobre el altar, y en las ciudades de Judá por todas partes construyeron altares de ídolos. Sacrificaron sobre el altar de ídolos que estaba sobre el altar de Dios, y a las mujeres que habían circuncidado a sus hijos las mataron, y colgaron a sus bebés alrededor de sus cuellos, y destruyeron sus casas y a los que habían circuncidado. Y muchos en Israel estaban plenamente resueltos y confirmados en sí mismos a no comer cosas inmundas, y eligieron morir para no profanar el santo pacto, y murieron. Encaja perfectamente Antíoco en la descripción que hace del cuerno pequeño que atacó al sumo sacerdote, que atacó al pueblo de Israel. Por supuesto que sí. Y si leemos más historias sobre él, más nos convenceremos de que sí se trata de este personaje. Vamos ahora, hermanos, por favor, a los versículos 13 y 14. 13 y 14. También recuerde que cuando él quita al sumo sacerdote, está quitando el sacrificio continuo. ¿Por qué? Porque estos otros no tenían autoridad para estar allí. Así que hicieran lo que hicieran, eso no era válido. Se cumple también esa parte de la profecía. Vamos ahora sí a los versículos 13 y 14. Por favor. Entonces, cargado. Y otro de los santos, ¿hasta cuándo durará la visión de continuo? La prevaricación, llegando el santuario y el espacio. Le digo, hasta 2000, tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Se oía un santo. ¿Qué será? ¿Un judío? No. Aquí definitivamente, como está en visión, tuvo que haberse referido a un ángel. Oía un ángel que hablaba. Y dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Porque mire que este hombre agarró el altar del templo y sacrificó allí, hermanos, carne inmunda, y la sacrificó a sus ídolos. Entonces interrumpió el sacrificio continuo, lo revocó, lo detuvo, lo prohibió, lo tiró por tierra. ¿Y cuánto va a durar la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Cuánto estaremos así? Nuestro templo, nuestras cosas sagradas, nuestro pueblo. Y dice que le responde hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuándo se van a restaurar estos sacrificios? En la ley se ofrecía un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Por eso entonces el lenguaje aquí es de 2300 tardes y mañanas. En lugar de decir días, dice específicamente tardes y mañanas, porque está hablando en lenguaje del santuario, lenguaje de los sacrificios. Ahora, ¿qué significa este número? Algunos comentaristas respetables, maestros muy preparados, dicen que 2300 tardes y mañanas serían días de 24 horas. Por lo tanto, representan 4600 días, o un periodo, dicen, de 6 años y 3 meses o 6 meses. Pero otros comentaristas también muy preparados, muy serios, académicamente en capacidad de poder hablar de estas cosas, sostienen que no es esa la correcta interpretación. El texto dice hasta 2300 tardes y mañanas. Y el énfasis está en lo continuo de la ofrenda o el sacrificio diario. Como les dije, la ofrenda se hacía cada día y cada tarde. Esta designación de tarde y mañana viene desde Génesis 1:5 y la expresión representa específicamente en ese contexto un día de 24 horas. Ahora, dice que el requisito previo para el holocausto continuo es, según Éxodo 29, 38 al 42, esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de 1 año, día por día continuamente.
El un cordero lo ofrecerás por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Será un holocausto continuo a través de vuestras generaciones a la puerta de la tienda de reunión delante de Jehová, donde me reuniré contigo para hablar allí contigo. Esta ofrenda continua de tarde y mañana había durado con la nación de Israel a lo largo de los siglos, sin interrupción. Ahora, aquellos que interpretan esta frase, la tarde como un día y la mañana como otro día, se empeñan en armonizar las 2300 mañanas y tardes con todo el periodo que supuestamente Antíoco estuvo en Palestina o en Judea. Y aunque es cierto que estuvo aproximadamente un poco más de 6 años, realmente no estuvo allí, sino que hizo 3 incursiones a Judea y estuvo presente, obviamente, pero no estuvo todo ese tiempo allí. El sumo sacerdote Onías III, que fue suplantado por su hermano Jasón, quien ofreció un mayor pago de impuestos a Antíoco, 3 años después fue suplantado, como decíamos, para ahora ya hablar de números específicos, por su hermano Menelao, quien también planeó el asesinato de su hermano mayor Onías, porque no querían de ninguna manera perder poder o perder su lugar ante los ojos del pueblo. Y los judíos que querían hacerse griegos o querían parecer griegos, estaban dispuestos a apoyarlo y estaban dispuestos a que Antíoco hiciera y deshiciera en Palestina. Dice la Escritura que Antíoco regresó a Siria. Durante mucho tiempo había tenido la ambición de unir Siria con Egipto, como si fuera toda esa extensión de tierra y todos esos pueblos allí que fueran o estuvieran bajo su dominio. No lo pudo lograr porque ya Roma venía por allí. Roma tenía gran poder y Roma protegía a Egipto. Y dicen que en una ocasión que está él ahí en Egipto queriendo tomarlo, pues se le acercan las autoridades romanas y le dicen: Antíoco, Roma te dice que debes dejar a Egipto o ser destruido. Y dice que la respuesta de Antíoco fue: bueno, está bien, voy a pensarlo. Y dice que este representante del emperador automáticamente hizo un círculo alrededor de él y le dijo: antes que salgas de ese círculo, tienes que decidir. Así que Antíoco tuvo que desistir de sus planes, regresar furioso a su tierra, pero antes de ir a su tierra, este desalmado hizo muchas cosas contra el ejército de los cielos, como ya lo estábamos mencionando. Observe. Creo que sí se ve bien. Dice: Antíoco obtuvo la posesión de la ciudad de Jerusalén a través de los de su propio partido. Recuerden, los judíos que querían ser griegos. Además, vandalizó el templo y lo dejó desnudo. Además, prohibió a los judíos ofrecer sacrificios diarios. Quemó los edificios más finos. Construyó una ciudadela en la parte baja de la ciudad, donde habitaba la parte malvada o impía de los judíos. Construyó un ídolo sobre el altar de Dios. Mató cerdos y los ofreció sobre el altar. Obligó a los judíos a abandonar el orden judío de adoración. Obligó a los judíos a levantar altares de ídolos en cada ciudad y aldea y ofrecer cerdos en ellos todos los días. Prohibió a los judíos circuncidar a sus hijos. Hizo que fueran azotados con varas y desgarrados a pedazos aquellos que no siguieran sus instrucciones. Hizo estrangular a aquellas mujeres y a sus hijos, a quienes circuncidaron, colgando a sus hijos de sus cuellos. Y destruyó todos los libros sagrados de la ley que fueron encontrados. ¿Acaso no se engrandeció el cuerno pequeño contra el ejército del cielo? ¿Acaso no destituyó al príncipe del ejército? ¿Lo pisoteó, lo humilló? Y cuando todo esto se estaba dando, hermanos, se presenta una familia. Esta familia quiso defender a Israel, quiso defender la ley de Dios, pero esa historia hoy no la vamos a repasar porque pertenece a otro capítulo.
Lo que sí, hermanos, es que usted dirá, hermano, pero todo esto hizo este hombre y ¿qué pasó? Hoy hablamos acerca de la justicia de Dios, hablamos de cómo Él hace juicio a esos perversos que vienen a castigar a su pueblo. Este hombre, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con él? Nos dice la historia, hermanos, que en medio de toda esa vida que llevaba este impío, este hombre, decía al principio, este psicópata megalómano que se creía un dios, dice la historia que de pronto murió. Y los historiadores, hermanos, le atribuyen sufrimientos corporales y mentales que son incluso repulsivos de contar aquí, al extremo, que no puedo detallar exactamente todo lo que este hombre vivió en su lecho de muerte. Murió de una manera terrible, eso sí le puedo decir según la historia. Fue torturado por una enfermedad, ¿cómo le podríamos llamar? Repugnante, que fue un resultado natural de sus excesos, de su vida impía, de su desafío al Dios del cielo. También atormentado por el recuerdo de sus crímenes, que fueron muchos, y enfrentado al hecho de que sus planes se habían ido, hermanos, al cesto de basura, porque había querido conquistar Egipto y no había podido. Los judíos se habían rebelado con la familia de Eleazar y habían echado incluso a sus fuerzas, se habían vencido, habían recuperado el templo, lo habían purificado. Entonces ve que todo esto se le vino encima y que la misma religión que él había tratado de exterminar, la religión de los judíos, permanecía en pie. Y él era el que ahora estaba muriendo de una manera terrible. Josefo sobre este punto escribió: así que el día 25 del mes de Quisleu encendieron las lámparas que estaban en el candelabro y ofrecieron incienso sobre el altar y pusieron los panes sobre la mesa y ofrecieron holocaustos sobre el nuevo altar. Ahora bien, sucedió que estas cosas se hicieron en el mismo día en que su culto divino, es decir, el de Antíoco, había cesado y fue reducido a un uso profano y común después de 3 años. Pues así fue que el templo fue desolado por Antíoco y así continuó durante 3 años. El templo siguió en pie y fue purificado, fue recuperado y purificado mientras este hombre simplemente se pudrió en su pecado y su maldad. Pasamos, hermanos, a los versículos 15 al 17, por favor. Versículos 15 al 17. Por favor. Esperaba la visión, procuraba comprender, y aquí se puso delante de mí, con apariencia de hombre. Oí una voz de hombre, entre las figuras de Lai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Luego, cerca de donde yo estaba, me mostré sobre mí. Pues me dijo: Bien, aquí tenemos que dice que él, por más que analizaba la visión y trataba de comprenderla, no podía. Hermanos, los hombres inspirados solamente tenían este conocimiento, esta revelación de Dios en la medida que Dios quería utilizarlo para su propósito de redactar esta perfección del libro. Pero fuera de ello, eran hombres como usted y como yo. Por eso le decía, hermanos, sé que este libro es complejo, sé que es difícil y sé que yo soy insuficiente como maestro para poder facilitárselo, como seguramente lo podría hacer alguien mejor preparado, pero el esfuerzo que estamos haciendo todos por entenderlo vale mucho. Porque cuando este hombre de Dios, consagrado, estudioso, trató de entender, dice la Escritura, que no podía. Le costó muchísimo. Además dice que, estando él en esa confusión, se apareció delante de él alguien que parecía hombre. Daniel era lo suficientemente inteligente y conocía lo suficientemente a sus semejantes para ver a alguien que parece un ser humano, pero que no lo es algo más que un ser humano. Y este ser
llama a Gabriel. ¿Recuerdan cuál es el rango de Gabriel en las huestes del cielo? Un arcángel. Llama al arcángel Gabriel y le dice, explícale a este la visión. Y a nosotros nos suena como un poco rudo, ¿eh? Explícale a este. ¿Por qué al amado Daniel? ¿Por qué no al amado? Explícale a este. Pero en Oriente, hermanos, a veces las cosas suenan rudas, pero no son realmente así. Daniel era muy amado. Y dice que cuando llega Gabriel, uno de los ángeles más poderosos de Dios, por eso arcángel, que significa uno de los principales ángeles, él se postró sobre su rostro. Hermanos, otra vez, Daniel era un ser humano como nosotros, con errores. En el momento él prácticamente tomó una posición de adoración, pero es que estaba confundido, estaba aturdido. De pronto se aparece este ser sumamente poderoso y lo primero que él hace es esta posición porque era respeto, era reverencia, además temor también ante la presencia de un ser tan poderoso. Si el primero le pareció que no era como cualquier ser humano, imagínense qué le habrá parecido el arcángel Gabriel. ¿Y qué le dice? Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. No el fin del mundo, sino el fin en este contexto. El fin de la rebelión de Antíoco contra los judíos. Ahora los versículos 18 al 22, por favor. 18 al 22. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Un ser humano como todos nosotros. Yo sé, hermanos, por eso les dije, es difícil estar tantas horas aquí y se les agradece mucho el sacrificio, el esfuerzo. Daniel, hermanos, después de ver todas estas cosas y tratar de entender todas estas cosas, esto drenó su fuerza física. Al punto, imagínense que prácticamente se desmayó, cayó dormido, dice, y lo tocó para que estuviera en pie este ser y le dijo, yo te enseñaré lo que habrá de venir al fin de la ira que había despertado en el cielo Antíoco Epífanes, profanando todo lo sagrado. Y luego ven cómo explica y de dónde sacamos qué reino era cuál, qué bestia representaba a cuál reino y en qué orden iban a pasar las cosas con los cuernos que representaban a reyes y representaban a reinos. Bueno, todo esto lo explica perfectamente el ángel y dice el macho cabrío es Grecia y el cuerno es el rey primero. Ese era Alejandro Magno, el más importante de la historia griega. Y luego dice que iban a salir del cuerno quebrado o quebrantado 4 cuernos pequeños. Y le dice, bueno, son 4 reinos. Y así fue. Eran 4 generales que al final terminan repartiéndose 4 grandes porciones, o las 4 grandes porciones en que dividieron el imperio: Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. Eran los nombres de estos señores. Aunque ninguno, como dividieron el imperio, obviamente tendría el poderío y la importancia de Alejandro Magno. Versículos 23 y 25, por favor. 23 y 25. Por favor. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores llegan al corvo, se levantará un rey altivo,
de rostro y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y harás atribuladamente, y destruirás a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirás a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero serás quebrantado, aunque no por mano humana. Bien, ¿a quién se está refiriendo? Aquí pareciera como que estuviera hablando de otra persona, pero no. Sigue hablando de Antíoco Epífanes. Se va a fortalecer, más no con mano propia, es decir, todo ese poderío, toda esa riqueza y el que pueda hacer y deshacer con Judea, era porque Dios se lo permitía, porque lo estaba usando como alguna vez usó a Nabucodonosor y a otros pueblos para hacer juicio sobre el pueblo de Dios. Por esto también se le permite atacar, y vuelve a recalcar, al príncipe de los príncipes. Pero note que ahora no habla de los ejércitos, porque ahora dice directamente que atacará a quién o destruirá a quién, al pueblo de los santos, ahí refiriéndose al pueblo judío. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, ya sabemos que es contra el sumo sacerdote de Dios Onías y contra el pueblo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, como ya lo hemos dicho y como se puede leer en el libro de Macabeos. Ya le dije que no voy a entrar en detalles aquí, pero Antíoco Epífanes muere de una muerte que no se interpretó como natural, sino una muerte horrible, una muerte única, una muerte prácticamente indescriptible. Murió de manera espantosa, y eso con el conocimiento de que el pueblo de Dios se había levantado de nuevo a una posición de poder, porque Dios, en el arrepentimiento del pueblo, les había restaurado. Versículo 26, por favor, y 27 para cerrar nuestro capítulo 8. La visión de la tarde y mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. Bien, la visión es verdadera, guarda la visión porque es para muchos días. Literalmente para siglos, cientos de años después sucederían todas estas cosas. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y enfermo por algunos días. Otra vez, era un simple hombre, hermanos, y había sido expuesto a un montón de información que lo dejó muy, muy mal, pero luego se recuperó, dice, eso es convalecir, se recuperó, atendió los negocios del rey, pero mientras estaba atendiendo los negocios, dice, seguía pensando en lo que había visto, y eso lo atormentaba, lo entristecía. ¿Qué experiencia, hermanos, habría tenido Daniel si hubiera vivido hasta los días de Antíoco Epífanes? Hubiera sido una experiencia horrible ver todo lo que Antíoco, como vimos en los 13 puntos de la presentación anterior, todo lo que Antíoco hizo contra el pueblo de los santos. Y bueno, dice al final, no la entendía. Hoy, hermanos, tenemos la bendición de Dios, que estudiando adecuadamente y tomando la Biblia en su contexto y también valiéndonos con herramientas históricas, podemos, en diferentes medidas, podemos entender la lectura, podemos entonces edificarnos, podemos entonces aprender y con esto estar en capacidad también de enseñar bien a otros. Bien, hermanos, hemos terminado entonces nuestro capítulo 8
Y otra vez abrimos un breve espacio en caso de que hubiera preguntas o comentarios hasta aquí del capítulo 8 específicamente. Si no recuerdan, después de terminado el seminario tenemos horas y horas para que nos sentemos a ver todas las preguntas. A ver, ¿alguna pregunta o comentario? Si no, hermanos, entonces vamos a tomar un breve receso y volvemos entonces para iniciar con el capítulo 9 y nuestra tercera y última sesión del día. Finalizar, sí.